Hola, estamos hoy en otra interesante entrevista, en esta ocasión con Devanir da Silva. Hola Devanir, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a presentarte brevemente y luego empezamos rápidamente la conversación que va a explorar el tema de la masculinidad en última instancia, ¿no? Eh, pero Devanir es nació en Alemania. A ver, de nuevo, Devanir es chileno, nació en Sí. Alemania y creció en Suecia, ¿no? Es antropólogo, ha sido docente universitario en distintas universidades en Chile e investigador en temas de educación, género, masculinidades y juventud. Sobre estos mismos temas ha escrito varios artículos y libros. Ha dirigido capacitaciones en distintas instituciones y ha presentado en diversas conferencias y foros nacionales e internacionales. Participa en el colectivo Animus, un grupo de estudio de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Además, relevante al tema de hoy, es esposo y padre. Entonces, Devanir, la conversación de hoy, como lo hemos planificado, tiene que ver un poco con el tema de el constructivismo y el esencialismo, que tiene que ver como con cuánto, digamos, de heredado es la conducta humana y cuánto es construido socialmente, pero tú nos explicarás ahí mejor a qué se refiere esto y relacionar esto con el tema de las masculinidades, que es un tema que está en tensión o en reflexión desde hace un par de décadas por lo menos, eh, con intensidad a partir de también del movimiento feminista, ¿no? Y para comenzar, quizás con esta, introduciendo el tema, es como la pregunta sería, ¿de dónde surgen y por qué surgen estas teorías del esencialismo y el constructivismo? Y explícanos un poco, por favor, acerca de su origen o historia. Claro. Bueno, primero tenemos que, en este debate de lo que hoy día, digamos, en las ciencias sociales se conoce de constructivismo o versus, uno podría decir, o en contra, o en relación al esencialismo, digamos, es que básicamente es una discusión, un tema, digamos, occidental, ¿ya? En gran medida, puesto en esos términos, ¿ya? Pero los antecedentes de esta discusión surgen, digamos, no es reciente en el sentido de que no es del siglo XX ni XIX, sino que uno puede rastrearlo incluso hasta el renacentismo, digamos, la era de la ilustración, digamos, y también más fuertemente, digamos, con lo que es el industrialismo, digamos, finales del siglo XIX. Y esa discusión viene, digamos, dándose y sigue de alguna manera hoy día, digamos, en tensión, digamos, ¿ah? Porque en el fondo lo que plantea el constructivismo, digamos, en términos sencillos, digamos, tiene que ver con que el ser humano o el sujeto, digamos, humano, se constituye en sí mismo, ¿ya? O sea, se construye, que es la palabra, digamos. ¿Ya? Entonces, ahí hay lo que muchos filósofos hablan de un enfoque antropocéntrico de la filosofía y de fondo de cómo el ser humano se hace a sí mismo, digamos, en la historia, ¿ya? No es producto como muchas veces se veía, por ejemplo, en la mitología griega, ¿cierto? Que era el resultado de un juego de ajedrez de los dioses, digamos, ¿ya? Sino que el ser humano que se empieza self-made human, digamos, el ser humano que se hace a sí mismo, ¿ya? Entonces el constructivismo lo que va a plantear, ¿cierto? En cierta medida en contraposición al esencialismo, y ahí, bueno, es fundamental el libro de Sartre, digamos, que el humanismo es un existencialismo, va a decir él, es que la existencia del sujeto, digamos, eh, hace el ser humano, ¿ya? En la esencia no antecede la existencia. Entonces, cuando el ser humano nace, digamos, en su relación con el mundo, se empieza a ser, ¿ya? En su vínculo sensorial, digamos, con el mundo, ¿ya?
ahí en la fenomenología, ¿cierto? Cuando es arrojado al mundo, el ser humano se empieza a hacer, se empieza a construir, ¿cierto? En función de, bueno, el entorno humano, o sea, biológico que le toca vivir, digamos. Entonces ahí se empieza a construir y a hacer. ¿Ya? Eh, y ahí, bueno, todo nuestra, bueno, ahí está la película famosa, La Odisea, ¿cierto? De 2001. También un poco uno puede ver esta historia larga, digamos, del ser humano, ¿cierto? Desde el homínido, ¿cierto? Que Darwin nos habla, ¿cierto? Que descendemos de los simios, digamos, y cómo él empieza, fondo, construir su propia gruta, digamos, ¿ya? Y entonces el industrialismo es aquella construcción de la propia gruta humana, ¿ya? Entonces no depende de la naturaleza, sino que ya hace su propio entorno, ¿cierto? Físico en el cual él vive, en la ciudad, por ejemplo. ¿Ya? Y eso va en contraposición, en cierta medida, con lo que se plantea en las ciencias sociales como el esencialismo, que en términos artísticos sería una postura en donde el artista dice que la obra está contenida en el pedazo de madera antes de ser escarbado, digamos, o moldeado por el artista, ¿no? O la piedra, o lo que sea, la arcilla, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces el artista va a decir que está en una postura esencialista, va a decir que la obra está contenida en el bloque de madera, en el bloque de acero o en la arcilla, previo a que el artista lo moldee, digamos. Entonces él va a decir, el artista simplemente lo que va a hacer es develar la naturaleza que ya existe en X, digamos, elemento, digamos, físico, y va a develar la naturaleza. ¿Ya? Y el constructivista va a decir, no, lo que va a hacer el artista depende de su imaginación y de lo que él quiere hacer con esa piedra. ¿Ya? Entonces ahí una primera bifurcación, digamos, clave, digamos, entre lo que es esencialismo y lo que es constructivismo, digamos, en la ciencia social. Ahora, como tú bien sabes y muchos sabemos, digamos, estos cortes, digamos, no son roturas limpias ni blanco y negro. Entonces también hay hartos elementos, digamos, de finos, digamos, que uno puede ir discutiendo tanto en las disciplinas sociales o como ejemplo en la historia. ¿No? Ujú, A ujú. propósito de esto. Claro, un par de comentarios. Bueno, yo decía eso de hace un par de décadas, pero tú bien señalas que tiene una historia anterior y, ¿cómo se llama? Incluso se puede de algún modo vincular esta idea al esencialismo, se me ocurre con la, la filosofía de Platón, ¿no? Con esta idea de las ideas esenciales y tiene que ver con este canal y con la psicología analítica, porque la idea del arquetipo estaría más bien aparentemente, digamos, porque tampoco es tan simple así, ¿no? Pero Ujú, aparentemente, en una mirada superficial, estaría vinculado con el esencialismo, ¿no? ujú. Claro, por ejemplo, yo siempre, cuando me toca en quizás las clases o cuando uno conversa con alguien, la foto clásica de filosofía, digamos, en cualquiera de sus formas, digamos, de la escuela de Grecia, digamos, de Atenas, donde está Aristóteles y Platón, digamos, uno mirando, uno apuntando hacia el cielo y otro con la mano hacia abajo, digamos, así, con la mano abierta hacia abajo, que es básicamente la misma postura, digamos, ¿dónde está la respuesta, dónde está la verdad? Alguien va a decir hacia arriba, ¿cierto? Sabemos quién es, y el otro va a decir, no, está en la Tierra. Entonces, la respuesta, la idea, digamos, la verdad fundamental, va a estar arriba, en el cielo, ¿cierto? En la parte alta, digamos, por decir así, de humano, en la cabeza, ¿no? Mientras que otros van a decir, bueno, no, está aquí en la Tierra, está en lo empírico, en estricto rigor, ¿cierto? En el cuerpo, ¿no? Entonces ahí también hay dos formas ¿ya? De entrar a mirar, digamos, y herencias filosóficas y por tanto también de postura en la vida, digamos, en este tema. Y bueno, yo creo que la antropología tiene esta tensión, digamos, ¿ya? Eh, Mm, entre el constructivismo y el esencialismo en el sentido de que eh,
el ser humano, digamos, finalmente, porque uno piensa, Claro. el cuerpo físico es la bisagra que uno tiene, que uno está en el mundo con el cuerpo, ¿cierto? Uno no puede pensar un estar en el mundo sin el cuerpo, digamos. Entonces, de alguna manera, uno piensa, digamos, desde una manera anclándose, ¿cierto?, en un aspecto físico, en un aspecto biológico, ¿no? Sin embargo, inmediatamente la segunda respuesta, digamos, es decir, bueno, desde entonces esa realidad primaria, por decirlo así, construimos el resto, digamos, llenamos el resto de los vacíos que no hay, digamos, que no está dicho, ¿ya? Ujú. Eh, entonces también ahí uno vuelve a Descartes, que uno de los grandes filósofos también, eh, valga la redundancia, por un tema de género, obviamente también hay mujeres filósofas, que vamos a mencionar también, pero en este caso, para ejemplificar, Descartes también, siendo padre del racionalismo, digamos, moderno, también lo hace afirmando la existencia de Dios también, ¿ya? Entonces, en sus reflexiones ahí, digamos, en parte de sus libros, decir, eh, él va a decir, bueno, el ser humano es un ser humano racional, ¿ya? Ahora, ¿quién hizo posible este ser humano racional? Algo más perfecto que lo humano, ¿ya? Claro, Y eso solamente es Dios. claro. Sí, Era, es era bien interesante que también el católico. padre, sí, claro, pues entonces el padre del racionalismo de la cultura occidental, digamos, sin embargo, hace esa afirmación desde un teocentrismo, digamos, básicamente, ¿ya? Entonces, tiene que anclarse en algún lugar finalmente. De Ujú. ahí tiene que ver con esto del esencialismo versus el constructivismo. Una pregunta. Tengo la impresión, en base a lo que observo en internet, en las discusiones políticas y eso, no necesariamente por lo que observo aquí en Japón donde estoy, donde este tipo de conversaciones están mucho menos presentes, ¿no? En la sociedad, por lo poco que yo entiendo de japonés, Claro, no, por lo que veo claro. más bien, por lo que veo Ujú, y percibo a partir de, de vivir en esta sociedad, ¿no? Pero ujú. a partir de lo que veo en los medios, digamos, en las redes sociales, en Occidente existe en estos momentos un énfasis, desde mi perspectiva, del constructivismo. No sé cómo tú lo ves. O sea, sí, yo creo que el constructivismo es el gran paraguas. Ahora, dentro de ese gran paraguas también hay miradas más o menos que le ponen énfasis en distintos elementos, digamos. Lo que yo ubico dentro de este constructivismo que tú planteas, digamos, que es un poco hegemónico hoy día en la sociedad occidental, lo identifico con el posmodernismo, ¿ya? En el sentido de que hay un exacerbado, digamos, antropocentrismo, por decirlo de una manera, en donde el sujeto es el foco de la observación, digamos, de la reflexión de las ciencias sociales. Entonces hay un subjetivismo, digamos, en la mirada de cómo entendemos la sociedad humana, ¿cierto? De qué es lo que le pasa al sujeto, digamos, ¿ah? Entonces miramos al sujeto y tenemos por decir, un indicador o una sintomatología de lo que le pasa al resto de la sociedad, ¿ya? Y se pierde un poco en eso, por eso yo decía anteriormente que de repente ahí tendríamos que tener una necesidad de hacerlo una mirada más materialista histórica, digamos, en ese sentido, eh, de mirar en realidad las relaciones entre sujetos, ¿ya? No los sujetos en sí mismos, no los puntos, sino que los elementos que conectan esos. Y eso yo creo que es un poco la falencia del postmodernismo en ese sentido, ¿ya? Mm. Eh, Porque es una concentración, digamos, eh, es como perderse en el bosque, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No es ver el bosque, sino que mirar qué pasa dentro del bosque, y eso, eh, claro, nos deja fuera de combate en el sentido de que no sabemos en qué cancha nos estamos moviendo, básicamente, ¿ya? En el sentido no digo que la cancha es objetiva, digamos, en ese sentido, no estoy anteponiendo, pero sí construir, digamos, un decir, bueno, este es el contexto, digamos, esta es la cancha o esta es la pista donde estamos recorriendo, sino que hay, ¿qué le pasa al sujeto? Hay como una
psicologización, digamos, de la mirada sobre el sujeto también. ¿Ah? Entonces, le pasa al sujeto, entonces no se cuestiona la mirada del sujeto, sino que es una verdad en sí misma también, y no hay una construcción colectiva de cómo miramos la realidad. Eso es una realidad también política. ¿No? Entonces, cada sujeto que interpreta tiene su realidad y por tanto no es reducible a la otra. Y eso es súper complicado para la construcción de un proyecto político, por ejemplo, ¿no? O un proyecto de una comunidad determinada, digamos. Entonces, Claro. porque en qué momento construimos, o sea, juntamos cosas, digamos, o confluimos en un imaginario común, digamos. ¿Ya? Ahí Anderson, digamos, se pregunta sobre eso, digamos, efectivamente. O sea, ¿cuál es la comunidad que se construye? ¿Qué existe previo a una nación? ¿No? Una cantidad X de sujetos que se imaginan una nación, ¿cierto? Mm. O sea, dejan volar la imaginación simbólica, digamos, y decir, oye, nosotros pertenecemos a un ancestro común, tenemos esta historia, tenemos un lenguaje, etcétera, etcétera. Y bueno, Bauman también lo plantea, digamos, en el sentido de que la sociedad occidental se liquificó, digamos, todas las instituciones se liquificaron, perdieron solidez, digamos, pero nadie habla de cómo en fondo construimos, digamos, cómo volvemos a solidificar, o qué es lo que queremos solidificar de algo que se fraguó, digamos. Entonces ahí yo creo que hay una gran, por decir así, intersección que hay que llegar, digamos, y decir, bueno, sabemos que ya todo es una ficción, la realidad social es una ficción. Bueno, pero ¿qué es lo que construimos? ¿Ah? ¿Sobre qué nos vamos a parar para hacer un proyecto común, digamos, como social? Digamos? Eso yo creo que es un punto importante hoy día. Ahora, lo que tú me dices, se me ocurren como dos ideas, ¿no? Una cosa, por lo que tú me estás planteando, tú ves este constructivismo como, como una especie de individualismo, ¿no? En el cual el sujeto se construye a sí mismo y aunque tengo, tú me corriges por favor, que hay una postura distinta que es más bien ¿Mm? socioconstructivista, ¿no? Que sería esta idea de que la construcción se hace más bien socialmente, pero eh, independientemente de cómo se van dando estas dos vertientes, digamos, también otra idea que con la que el vinculo es con la caída de las religiones, ¿no? Ujú. Este énfasis que hubo hasta el siglo XX de la Iglesia Católica en Occidente y de Dios como con la Iglesia jugando un rol determinante en la vida de las personas, y cuando empieza a caer esto, empieza el ser humano a tomar un rol que en cierta manera reemplaza a Dios, ¿no? Y ahí en ese momento nos encontramos, no sé, como... Sí, claro. Sí, claro, es un debacle de Dios 2.0, digamos. Nietzsche cuando en el fondo decía que el superhombre, digamos, era un poco en función de eso, digamos. Claro. Eh, ¿cuál es el sostén, digamos? Y eso es lo complejo, porque también es complicado decir el ser humano no debe ser libre, digamos, sin sostén o sin anclaje. Yo creo que también eso es complejo desde una postura culturalista como antropólogo, como cientista social, en el sentido de que no existe sino cultura, y sin cultura no existe el ser humano, digamos, sin lenguaje, sin institución, etc. Y una de las grandes discusiones hoy día es a propósito de, por ejemplo, de este coreano, parece que también está súper citado en los Mm. últimos tiempos. Siempre se me olvida el nombre, pero bueno, creo que la mayoría, ¿cómo se llama este? Bueno, sacó un libro el subtítulo era de la desritualización, digamos, de la sociedad actual. ¿Ya? Y yo creo que en realidad, más que la desritualización, es la re-ritualización. Ritualización. Claro, la re-ritualización que no estamos viendo, ¿ya? Porque Mm, siempre estos son procesos paralelos, ¿ya? O sea, cuando algo se desritualiza, en realidad algo se está re-ritualizando. Y que esto obedece más bien a
como yo lo veo hoy día, digamos, en el tema generacional, ¿cierto? Uno dice, los jóvenes entonces hoy día están perdiendo los ritos que antiguamente, o sea, sí, pues sí, eso es lo que están planteando las nuevas juventudes, digamos, que hay otros ritos, ¿ya? Entonces el punto no es que se está desritualizando la sociedad occidental, sino que también hay una ritualización al cual nosotros también estamos quedando detrás, digamos. Entonces en este sentido no se está mirando desde afuera, sino que se está mirando desde adentro de una generación y diciendo, ah, ellos están desritualizándose. Yo tengo la ritualización que debió haber sido, por de alguna manera, ¿cierto? Sino que, entonces ahí yo creo que más bien que una desritualización, como digo, hay una re-ritualización que no se está visualizando bien, ¿ya? Sí, Porque, súper claro, yo tenía interesante. mis ritos como generación o como joven en Suecia, por ejemplo, etcétera, que no son los ritos de los jóvenes hoy día, digamos, conectados a Internet, etcétera, y no por eso esos ritos son más nefastos o menos nefastos, no sé, como lo quiera uno plantear, que los míos, digamos. ¿Ya? Es un cambio de contenido, no es un cambio de rito, por decir así. Ujú, ujú. Ahí yo creo que hay un pequeño ajuste que uno tiene que hacer en la mirada Sí, pero también hay algo entretenido ahí también ahí. O sea, ¿por qué también este autor coreano, por ejemplo, llama tanto la atención en Occidente también? Yo creo que también hay algo de eso también, un poco de tu vivencia también como occidental en Oriente, digamos, hay algo de eso también, porque ese sí, fagocito, cuando un autor asiático, digamos, en Europa, y viceversa, digamos. Con sí, Edward Said también pasó, con el orientalismo, digamos. O sea, sí, se consume un sí, autor no occidental y hay una sí. cierta mirar, digamos, querer mirar ese mundo. Claro, porque, bueno, es otra forma, ¿no? Yo creo que, pero muy interesante, yo creo que ese tema de la ritualización, como tú lo planteas, es un tema interesantísimo que podríamos conversarlo más adelante, reflexionar sobre eso, Mm. pero claro, uno ve, el problema es que esta cultura es tan antigua, ¿no? Entonces, uno va por cualquier lugar aquí y cualquier edificio tiene 500 años, ¿no? Entonces, o sea, aquí esta iglesia, este templo fue fundado hace 500 años, este otro hace 200, son más antiguos que muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves tú? Es que hay, como tú bien dices, una ritualización Ritualización. hay una ritualización en todas partes, todo está ritualizado aquí, ¿no? Mm. Ah, sí, 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 sí. No, todo está ritualizado y todo tiene un Mm. significado y un sentido. Entonces, ¿cómo las Mm. sociedades más jóvenes van abandonando o transformando los valores y los rituales? Es un tema sumamente interesante, pero creo que nos alejaríamos un poco de la conversación de hoy. Eh, Sí. y tratando de volver a lo que estábamos conversando hoy, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo creo que nos hacen falta como dos preguntas fundamentales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el estudio de la masculinidad? Y después hablamos un poco qué tiene que ver esto con la psicología analítica. Pero primero, Claro. ¿qué tiene que ver esto con el estudio de la masculinidad? Toda esta conversación del constructivismo, el Mm. esencialismo y eso. Claro. Sí, porque el nexo que está ahí, digamos, es en fondo es la misma pregunta planteada en el contexto de las teorías de la teoría de género o las teorías de género, en el sentido de que si el sujeto masculino, digamos, o lo que se entiende en una sociedad determinada por lo masculino, es esencial al sujeto que nace como un ser masculino, digamos, o ese ser que está ahí, digamos, que es potencial masculino-femenino, al estar en el mundo, se construye, digamos, adquiere un cierto formato de lo masculino, ¿ya? Y si esto está descontextualizado o no, ¿ya? Entonces, al estar la teoría de género inmerso en la teoría del constructivismo, lo que se plantea en general es que el sujeto masculino tiene un formato determinado en cierta sociedad y esto va teniendo ciertas matices, digamos, en distintas sociedades y en distintos tiempos, ¿ya? Distintas geografías temporales como también geográficas. Entonces eso también en la teoría de género en general, como tú dices también en esta historia larga, digamos, es sumamente difícil también, pensando que uno fuera un historiador, digamos, eh,
tener un registro completo, digamos, en el sentido de cómo fueron todas estas sociedades, ¿ya? Planteémonos, por ejemplo, eh, la sociedad, no sé, mesopotámica, eh, americanas, etcétera, eh, en donde no tenemos registro en estricto rigor. ¿Ya? Son pueblos sin historia, ¿no? Son Claro. pueblos sin escritura. ¿Ya? Entonces no tenemos un acceso, digamos, por decir así, desde este futuro, digamos, a un pasado como la cultura Mesoamérica, por ejemplo, con las Claro. pirámides, o con las mismas pirámides de Egipto, digamos, las culturas orientales, digamos, sino que tenemos que estar como que un poco intuyendo ¿eh? ¿Qué miércoles pensaban estas personas a partir de ciertos vestigios materiales o registros materiales de cómo se pensaban las cosas en un pasado. ¿Eh? En Japón, bueno, el tema de los samuráis, ¿cierto? Esta figura de la exacerbada de lo masculino, ¿cierto? Y es complejo porque en el fondo las pirámides, claro, son registros de una clase alta, pero no es un registro de una clase baja. Entonces, ¿cuál era la figura de la masculinidad en la clase baja, digamos? ¿Ya? Cuando solamente tenemos registros materiales de la clase alta, ¿cierto? La elite, digamos, los sacerdotes, digamos, etc. Entonces ahí es un poquito complejo, digamos, del ejercicio histórico, digamos, en ese sentido, Claro. tanto en América como en otros países, digamos, y uno puede ir intuyendo esta reflexión, y una cosa es mirar desde afuera y otra cosa es mirar desde adentro de la cultura. ¿Ya? Entonces, por eso te hablaba antes de lo émico y lo ético. ¿Ya? Lo fonético, porque viene de la fonética, ¿cierto? Kenneth Pike en 75, digamos, dice, bueno, voy a tomar esta cuestión de la lingüística y lo voy a aplicar un poco más en el trabajo de campo. Y lo fonético, ¿cierto? Que es lo externo, digamos, al lenguaje, y lo fonémico, que es lo interno. Así como se oye algo, yo lo escribo. ¿Ya? Entonces lo émic se convierte en la perspectiva del nativo, entre comillas. Y lo émic se convierte en la perspectiva de lo externo, o sea, que alguien viene de afuera, Lo ético. que sería un poco tú, claro, que sería un poco tu mirada respecto a la cultura japonesa. Tú, Claro. tú estás más bien en una cultura ética, digamos, en relación, desde la mirada antropológica, respecto a la cultura japonesa. ¿Ya? Si te parecen foráneos cosas que deberían ser naturales, entre comillas. Entonces, esta distinción es súper importante, digamos, en el sentido de que qué es lo que uno observa como esencial o qué es lo que uno observa como artificial, por decir así, para cambiar un poco la palabra, ¿cierto? Eh, Porque claro, cada cultura en el fondo construye su propio anclaje simbólico, digamos, es decir, y miramos nosotros la realidad, ¿cierto? Y yo siempre hago con mis estudiantes este ejercicio, ¿ya? Cuando decimos nosotros, ¿ya? Planteamos esa palabra, ¿cierto? Decimos nosotros habla de un conglomerado, una comunidad, pero también en el nosotros está el nos otros, ¿ya? Entonces, cuando uno construye una identidad, a la vez está construyendo la otra edad, o sea, los otros, los que están fuera de mi límite. Entonces, claro, la masculinidad se refiere también esa construcción, digamos. ¿Quiénes somos los sujetos masculinos y quiénes no lo somos? O sea, la identidad por contraste. Y desde adentro de la construcción de la masculinidad hay una gran autora que hablaba de que las tres leyes, digamos, por decir así, como Asimov, la robótica, Mm. estaban las tres leyes para la construcción de la masculinidad, ¿cierto? No ser mujer, no ser homosexual y no ser niña. ¿Y ¿Cierto? O no sea, ser qué? Perdón, no era te la escuché lo último. niña, Niña. ¿ya? Niña. Entonces, todo varón que creció en su socialización, digamos, todos los ritos que estaban en la cultura, en la occidental, etcétera, todos los ritos, según Bayinter, ¿cierto?, plantea que están todos en función de estas tres leyes. ¿Ya? No ser mujer, no ser homosexual y no ser niña. ¿Ya? Todos los ritos de alguna manera, metafóricamente o con un metalenguaje, te van a decir esto. ¿Ya? Los Eso es niños son valientes, lo que plantea esa autora. ¿No es lo cierto? que plantea la autora. Entonces, todo rito está en función de, por ejemplo, decir, ya, los niños son valientes, ¿ya? Al contrario de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el rito de mostrar la valentía? ¿Ya? En Papua Nueva Guinea, que es un gran espacio de trabajo de terreno para los antropólogos, donde un antropólogo francés muy famoso, el Maurice Cotelier, hizo un libro sobre, en realidad, la antropología económica,
pero es un gran libro de los estudios de masculinidad porque se llama La producción de los grandes hombres, ¿ya? Y muestra, en fondo, cómo esa sociedad, a base de su lógica, digamos, de, de, del centrismo, digamos, del heliocentrismo, o sea, el sol como el ente masculino, etcétera, etcétera, construye ritos masculinos. ¿Ya? O sea, hay un rito en especial cuando el niño se convierte en hombre, es que se tira de una torre, una liana, ¿ya? Que tiene justo el largo de la torre. Entonces el Mm. niño se tiene que tirar. En ¿Ya? México hacen Entonces, algo parecido también. claro, se tira, digamos, y tiene que vencer el miedo de ser aplastado, ¿ya? Y claro, justo en el momento en que la línea se acaba, es cuando él se aporrea contra el piso. Entonces ahí, en un acto mágico, se convierte en adulto. ¿Ya? El niño se convierte en adulto. No es adolescente, se convierte en adulto inmediatamente. Entonces ahí tenemos un rito. Y ahí, bueno, extrapolemos esos ritos, digamos, a la sociedad occidental. Va a decir ella, con Margaret Mead, por ejemplo, etcétera, o con los estudios de Samoa, eh, y van a decir, por ejemplo, cómo estos ritos también en la sociedad occidental conviertan a los niños en, o tienen un proceso de conversión a sujetos masculinos. ¿Ya? Eh, el problema es que hay un autor griego que hay un problema generacional en esto, ¿ya? En el sentido de que los adolescentes hoy día, independientemente de un aspecto histórico que también es súper importante, eh, han tomado riendas de este rito. ¿Ah? Tomaron las riendas de los adultos, porque los adultos tenían, digamos, marcaban las pautas, decían qué hacer, qué no hacer. Mm. Hoy día los mismos adolescentes tomaron las riendas de su propia ritualización o del tránsito hacia la adultez, ¿ya? En la sociedad occidental estamos hablando, ¿ya? Entonces hay un cierto enojo, por decir así, diría el doctor Ilias Kurkutas, de los adultos respecto a los jóvenes, en el sentido de Mm. que estos niños tomaron las riendas para sí, cuando en realidad nosotros éramos los encargados de hacer este rito para que ellos se convirtieran en adultos y nosotros teníamos la última palabra de decir cuándo ellos se convertían en adultos o no. Tratando de vincularlo con esto digamos, en contraposición, estas dos posiciones que hay, más bien, más que como en las categorías eh, filosóficas o epistemológicas que puedan haber, lo que tú planteas es que la masculinidad, vista desde cierta forma, se genera, digamos, se produce a partir de las prácticas culturales en cada sociedad, ¿no es cierto? Ese es un planteamiento, ¿no? Y el otro planteamiento sería un planteamiento en el cual más bien hay algo intrínseco en el cuerpo, en la biología, que define a, a la constitución de los hombres y las mujeres. Claro, la otra mirada plantearía en el fondo que hay eh, un núcleo, digamos, que no necesariamente puede ser el cuerpo, sino que puede ser la energía del sujeto, ¿cierto? Que plantea que ese sujeto en realidad, eh, que es un poco la mística, digamos, de la idea de los transgéneros, que también en ciertas tribus norteamericanas había, ¿cierto? Que se decía, los nombres eran sujetos de dos almas, ¿ya? Los Navajo, no sé si me acuerdo bien, que plantean, digamos, que los transgéneros, claro, lo nombraban como sujetos de dos almas, ¿ya? En el sentido de que, claro, tenían, de alguna manera, aunque no existía una palabra en su, o sea, ellos sí planteaban un nombre, digamos, pero el mundo occidental como que también lo opacó, digamos, eso. Pero hoy día se está entendiendo, digamos, a través de los estudios más históricos, digamos, que más, son más finos, digamos, que quizás las culturas indígenas sí tenían nombres para aquellos que nosotros pensamos que no tenían nombres, ¿cierto? Para objetos transgénero en este caso, que piensa que es un concepto muy, digamos, nuevo, pero en realidad existía bajo otra nomenclatura, ¿ya? Entonces, pero efectivamente, igual en esas miradas hay una suerte de esencialismo en decir cuando hay una fuerza que dice, digamos, que está diciendo, digamos, el sujeto, a pesar de que tiene un cuerpo masculino, en realidad es mujer. ¿Ya? O sea, hay un esencialismo también en ese sentido. O sea, Mm. somos así. O sea, y todo eso delata de alguna manera
Eh, yo creo que también, digamos, y eso también es mi punto, cuando estoy en el constructivismo, también tratando de hacer sentido de que no todo es ficción, digamos, tiene que haber algo que me ancle en la realidad, ¿ya? En el sentido de decir, bueno, desde dónde me sostengo también. ¿Ah? Puede ser el tema creyente, puede ser en el tema de género, puede ser el tema de clase, etcétera. ¿Desde dónde me anclo? ¿Ya? Entonces, uno como Descartes, de alguna manera, tiene que poner un punto de partida, digamos, desde dónde parto yo para mirar la realidad. ¿Ya? Ujú. Y ahí, finalmente, yo creo que todos caemos, entre comillas, si es que fuera algo negativo, en un esencialismo, digamos. O sea, esto es así. ¿Ya? Dan, cogito ergo sum es un poco eso. ¿Ah? Pienso, luego existo. El único punto de partida cierto respecto al mundo es que puedo verificar que yo pienso, pero no sé, no tengo certeza respecto a qué es lo que pienso, pero sí que pienso. ¿Ya? Entonces ese es un punto de partida. ¿Ya? Y eso es un punto de partida clave para la sociedad occidental. Y eso replícanos por los sujetos, digamos, cómo un sujeto se ancla en la sociedad hoy día, digamos, ¿ya? Multicultural, con internet y que, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa con Husserl o con Descartes o con no sé, Darwin, ¿cierto? En un contexto como hoy día, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría con todas sus teorías, sus reflexiones, digamos, ¿ya? Y de Con venir, Internet, digamos. y en términos concretos, ¿cómo verías que esta tensión que se da, creo yo, bueno, por una parte en el ámbito académico, que en realidad creo que Mm, sería lo menos importante, pero, ujú, claro. pero se da también en el ámbito político, que sí ahí tiene implicaciones. Y bueno, obviamente en lo cultural, que tiene injerencia en la cotidianidad, en la vida de las personas, en las decisiones o en las formas de querer comportarse y eso, ¿no? Pero en concreto, ¿cómo ves que tú afecta, o cómo influye, más que afectar, no sé si es la palabra, cómo esto impacta en el desarrollo de los jóvenes, de los hombres, de los varones, de los niños, digamos, en estos tiempos y qué reflexiones puedes hacer al respecto? Mi intención es decir, bueno, ok, deconstruimos la masculinidad, deconstruimos género, todo es una ficción, todo es constructivismo, digamos, pero ¿qué modelo le entregamos? O sea, ¿qué es lo que heredamos, digamos, a un poco la generación que viene? ¿Cuál es el marco o la imagen que uno puede, digamos, entregar? Uno puede decir que no es el rol de la generación anterior entregar nada a la que sigue, eh, pero también yo creo que uno de alguna manera entrega cierto marco para que el siguiente pueda trabajar sobre ello, digamos. Y en ese sentido yo creo que es súper complejo cómo se da hoy día, también en el debate político, lo extremo, digamos, ¿ya? En el sentido de que un esencialismo se aborda si no, la masculinidad es esto y no sé qué, y es violencia y marca la límite y no sé qué, y no es nada más que eso, versus que lo masculino puede ser todo. Entonces la pregunta es, ¿dónde uno se sitúa en realidad? Porque la práctica humana es un poco más diversa que simplemente posicionarte acá o posicionarse acá. Eh, eh, Tanto por la cuestión que uno practica o como lo que uno ve en la realidad, digamos, social. Eh, yo creo que hoy día básicamente lo que hay un poco en el ambiente, eh, y también hay un poco de cliché en eso, digamos, es que finalmente las relaciones humanas, digamos, en un contexto también complejo, pero mucho menos conflictuado que anterior, toda esta época anterior de la humanidad, es que podemos empezar a construir eh, relaciones, digamos, humanas más libres desde el punto de vista de un eterno conflicto, ¿ya? O que un contexto que conflictúa las relaciones humanas. Tenemos más libertad en ese sentido. ¿Ya? Yo creo que ahí el aspecto bonito, digamos, del construccionismo es eh, que podemos, hoy día tenemos una posibilidad de construir un sujeto, ¿ya? Desde una condición que no teníamos antes, ¿ya? Pero hay un paradoja. Hoy día, cuando tenemos internet, digamos,
uno que nació en un contexto anterior y tiene este acceso a Internet, uno puede ver muchas más cosas, digamos, ¿eh? Pero a la vez también hay menos comunicación. Entonces también eso es lo Claro, que... eso es lo que preocupa, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que lo que se prometió como la gran herramienta para la comunicación, ¿cierto? El quiebre de la nación-estado, digamos, que no íbamos a poder comunicar como nunca, etcétera, etcétera. Hoy día en realidad se está transformando en un campo de batalla de entidades, así como por centímetro cuadrado, ni siquiera metro cuadrado, sino que por centímetro cuadrado. Entonces, yo creo que ahí hay un gran desafío, entre comillas, político, para mí, por lo menos en género, de mirar la the big picture, o sea, mirar la gran, la gran imagen, digamos. Ujú, ¿Qué es lo que queremos hacer como sujeto humano masculino en el mundo hoy día? ujú. O sea, ¿no? En el sentido de que, ¿cuál es la figura masculina que uno va a tener? Porque imagínate toda esta cuestión de Marvel, por ejemplo, o Mandalorian, que también están discutiendo harto ahora en términos de masculinidad. Sí, no he ¿Cuál es visto la, esa cuál es, película, cuál, no la he visto. claro, Serie. entonces Marvel, por un lado, te plantea estas figuras masculinas también. O sea, dice, todos estos modelos, ¿cierto? Iron Man, Hulk, no sé, todos los personajes ahí, digamos, Black Panther, etcétera, todos, cada uno se identifica con uno de los personajes, ¿ya? Eh, pero todo el rato estamos también pensando en cómo, bueno, cómo no se toman tantos sujetos varón en esta sociedad hoy día, ¿ya? Ujú. Eh, eh, ¿Cuál es esa figura, digamos? Que al final, con el desconstructivismo, digamos, uno dice, bueno, pero ¿sobre qué me paro? ¿Ya? Claro. Porque claro, tengo claro que tengo que desarmar algo, pero ¿qué es lo que armo? ¿Con qué insumo armo algo? Entonces ahí también yo creo que es difícil hacerlo desde la nada, ese es mi punto, ¿ya? Sí. Y ahí, bueno, eso fue lo que nació con preguntarte también, bueno, en esta también casi blasfemia que uno tiene desde el constructivismo, de la vereda así de preguntar, bueno, tengo que tener una esencia en el cual, un punto fijo del cual pararme para decir algo, ¿cachai? ¿No? Claro. Y la pregunta hoy día es decir, bueno, ¿qué rescato de la masculinidad tradicional? O sea, en el sentido de que, ¿qué rescato de mi padre, por ejemplo? ¿Cachai? Claro, ¿No? claro, claro, Entonces, ¿qué rescato de eso? claro. ¿Qué recojo? ¿Qué cenizas o qué pedazos recojo cuando algo se quiebra? Ujú. Y hay una tradición muy interesante en Japón, que es no me acuerdo el nombre, pero es que cuando se rompe Sí, una cerámica, se reconstruye con oro. No sí, sé cómo se llama sí, esa sí, no, práctica. tampoco. Entonces, ya, Sí. por ahí va un poco mi pregunta. O sea, ¿cómo reconstruyo? Ujú. Porque porque recuerda también que uno de los parámetros de la masculinidad tradicional es la herida, ¿cierto? La, la cicatriz, es como una muestra de tu masculinidad, ¿cierto? Y Mm, es súper interesante eso, y no lo encuentro tan negativo, ese es mi punto también. sí. Es decir, ¿qué puede uno construir a partir de esa cicatriz? ¿Ya? Ujú. Porque al final, para hacer algo nuevo, tenéis que reconocer lo viejo, digamos, de alguna manera, Claro. o lo que estaba roto, digamos, etcétera. Entonces, yo creo que también hay un punto que no se toca mucho hoy día. Sí. No, muy, muy interesante y yo creo que, a ver, un par de cosas de lo que tú has dicho y tratando de movernos hacia lo de la psicología analítica para ir terminando. Eh, Tú hablas un poco respecto a que, claro, uno puede decir por qué tenemos nosotros que decirle cuál es el rol de ser hombre, ¿no? Eh, a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, ¿no? Ellos tendrán que definirlo, ¿no? Pero a mí me cuesta no asumir que tú heredas algo, ¿no? Yo creo que más bien eh, uno puede más bien decir, este soy yo, ¿no? Con mis virtudes y con mis defectos y tú tienes libertad de ponderarlas, ¿no? Pero este soy yo. Y cuando uno ha tenido roles más bien modelos de rol, ¿no? Que uno ve que han sido positivos para la sociedad, independientemente de sean masculinos
o femenino, ujú, ¿no? Uno puede ujú, decir, bueno, yo puedo rescatar esto, esto, otro, y no puedo, no implica que no pueda cuestionarlo en la actualidad y reconfigurar ciertas cosas, pero hay ahí una cierta valoración, hay cierta, creo que también este, este aislamiento que hay en muchas personas que entran en esta discusión a veces tiene que ver con que a veces no han tenido unas experiencias positivas, ¿no? Respecto a alguno de los dos roles, ¿no? Y no pueden identificar lo valioso que hay ahí. Pero bueno, más allá de eso, que son ideas más o menos sueltas, eh, trayendo esto a la psicología analítica, mm, lo que plantea la psicología analítica te lo formulo yo ujú, y ujú, tú me lo comentas para ir terminando, pero en el fondo, primero, creo que a Jung se lo ha criticado muchísimo porque él habla de el ánima y el animus como lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero también él, en algún momento él dice por ahí que él le pone ese nombre, pero podría, en Oriente le llaman yin y yang. No, no es necesariamente, no, estos son principios, no, no corresponden al género, al cuerpo de cada individuo, sino que son principios, así como lo que tú decías, estas dos energías que hay, ¿no? Estas dos almas que habitan en un cuerpo, ¿no? Que hablaban los navajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre que tiene una constitución psicológica en el cual predomina el animus, su movimiento de desarrollo consiste en desarrollar y cultivar su ánima en las relaciones sociales, ¿no? De tal modo ujú, en términos ideales, psicológicamente hablando, y eso es lo interesante, ¿no? Hay una figura muy apropiada, pertinente al respecto en la alquimia, que es el rubis, el hermafrodita, ¿no? Que es ujú, el resultado final del proceso de la alquimia, es el hermafrodita, ¿no? Es la ujú, unión de los opuestos y ese es el objetivo del proceso de individuación y desarrollo psicológico, ¿no? ujú, Que es que ocurre en en ambos, en hombres y en mujeres, ¿no? Ambos deberían moverse a esa tensión dinámica entre los opuestos, que en realidad se plantea como un ideal que es inalcanzable, pero es la meta hacia la cual nos dirigimos. Y muchas veces ese aspecto de la psicología de Jung no se conoce, ¿no? Y por eso se lo descalifica en ese sentido, ¿no? Pero es muy interesante. Jung dedicó los últimos 20, 30 años de su vida a estudiar la alquimia y todo el proceso de la alquimia termina siempre en el lápiz philosophorum, que es la unión de los opuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te comento para ver, no sé. claro. Como así como Sigmund Bauman hoy día plantea, digamos, que la sociedad occidental fraguó las instituciones, lo sólido se perdió, digamos, cuando él en otro libro, digamos, que retoma esta hipótesis, digamos, y después discute, bueno, pero ¿cómo solidificamos algo de nuevo? ¿Ya? Porque no podemos quedar solamente en el agua. Y él habla ahí de la comunidad. Entonces habla en el fondo de decir, bueno, cómo se gesta una relación humana que logra entretejer seres humanos, digamos, y generan una solidez de nuevo. ¿Ya? O sea, es volver a creer o volver a creer, bueno, en lo político es volver a creer en las instituciones, digamos, eh, pero volver a generar algo que es como más allá del sujeto en sí mismo, porque el sujeto solo, digamos, en el aire no tiene decir, una solidez, digamos. ¿Ya? La unión hace la fuerza, como se dice en izquierda en general, ¿cierto? Yo creo que también es como parte del misticismo también. Y yo creo que también se ha perdido en la sociedad occidental mucho de lo religioso, esto de la ritualización, digamos. O sea, se pierde la fe en el vínculo, ¿ya? En el vínculo que puedo tener con un otro, ¿ya? A veces emotivo, digamos. Y eso yo creo que también es un gran elemento
Y claro, dentro del constructivismo exacerbado, postculturalismo, post, digamos, modernismo, etcétera, exacerbado es mucho de esto de mirarse, y está bien, es importante, pero también hay que mirar la otra edad también, o sea, el que uno tiene al lado. O sea, yo no soy cristiano, pero sí valoro mucho, por ejemplo, la mirada cristiana, ¿cierto? Amor al prójimo, digamos. O sea, amor al prójimo implica, digamos, entender al otro, digamos, ponerse en sus zapatos, digamos, conversar con él, digamos. Entonces, y en ese egocentrismo en la sociedad occidental hoy día, yo creo que hay poco de eso, ¿ya? En ese sentido de yo y yo, digamos. Entonces, eh, bueno, específicamente el tema de la masculinidad, efectivamente, las mujeres de alguna manera han desarrollado un ánima o un animus, digamos, en donde decir, bueno, nosotros somos mujeres y hemos hecho esto, ¿ya? Y uno lo puede ver durante los últimos 100 años, digamos, han acumulativamente hecho eh, en su cotidianidad, digamos, cosas para construirse en tanto sujeto político, revela en proceso político, en derecho, etcétera. Pero yo creo que, ¿qué pasa al varón, digamos? Se ha asumido muchas veces por naturaleza que es así o así, sin embargo no se conversa. Entonces, yo creo que es súper complejo no conversar algo y asumirlo como dado muchas veces. ¿Ya? Sí. Entonces, hoy día, claro, lo interesante de la discusión hoy día, digamos, hace 20 años que estoy en el tema, digamos, desde que me titulé, digamos, y cuando llegué de Suecia, digamos, me topé con esta cultura chilena, digamos, que tenía otra figura de lo masculino, y ya no era el tema racial, digamos, que era lo que yo vivía en Suecia, digamos, o sea, ser sueco, pero a la vez no ser rubio, ojo azul, 1,90. Entonces, quebraba con el arquetipo, digamos, de yo como niño, digamos, decía, oye, esto es ser sueco, rubio, ojo azul, 1,90. Me miraba en el espejo, bueno, no soy rubio, no soy ojo azul, no soy ni 1,90 tampoco. ¿Ya? Entonces, se quiebra el arquetipo de lo que yo me miraba como niño, digamos. Y cuando llego a Chile, se ajusta esto en el eje género. ¿Ya? Me daba cuenta que mi forma de ser varón no correspondía o no era lo mismo en estricto rigor que los varones vivían en Chile. ¿Ya? Sí, Mi arquetipo, la visión de lo masculino que yo tenía o tengo, se desplaza un poquito, está un poco desplazado. ¿Ya? sí. Entonces, y yo creo que fundamentalmente, que lo heredo desde mi crianza en Suecia, y ahí también lo vinculo, en la extensión que hago contigo, digamos, en esta conversación, es decir, hay que dialogar con el otro, ¿ya? En ese sentido, digamos, entenderse y entendernos, digamos, eh, para, para justamente empezar a construir en comunidad, digamos. Yo no creo en este posmodernismo exacerbado, digamos así. Yo digo mi verdad y valga, como dicen los españoles, vale verga el que dice al lado, digamos, y yo creo que eso es como súper complejo porque también es súper violento, además, Claro, digamos. claro. Es súper patriarcal, digamos, en el sentido de decir, me vale verga tu verdad, la mía es la que vale, punto. Entonces, yo Claro. creo que también hay un tema de la empatía, digamos, que efectivamente escasamente se da. Entonces, Sí. yo creo que en ese sentido es como súper valioso tu canal, tu espacio, porque, y cuando te hice la pregunta, tú inmediatamente como quisiste conversar, porque justamente, más allá de lo teórico, es qué es lo que hay que, cómo uno empieza a gatillar estos procesos en la Sí, conversación de los sí, demás, digamos, sí. ¿ya? Porque en el fondo encasillarse en una teoría o en estricto rigor en una postura, no aportan mucho, sino que la parada que yo tengo hoy día con esto, y también estoy casada con una psicóloga analítica, digamos, entonces Junguiana, sí. uno está como también permeándose de eso. eh, es justamente este dialogar, pues, o sea, ¿qué estereotipos tengo yo? ¿Desde qué arquetipo estoy funcionando en la realidad hoy día? ¿Cierto? Tengo un Claro, ánimo, tengo un ánima, claro. eh, No, cómo me vinculo con la paternidad, etcétera. O sea, es un sinfín de una batería de preguntas exacto. que surgen. Eso es lo que yo te ¿Cachai, no? quería, Entonces, te quería mm, mencionar también, es ujú, esta idea de, o sea, uno cuando es padre también si tiene un poco si quiere hacer un ejercicio de reflexión, digamos, se mm, plantea estas cosas, ¿no?
o sea, podríamos seguir conversando y ojalá que podamos seguir conversando, acotando algunos temas. De repente también podemos invitar a Sí, alguna sí, otra persona, hacer algún tipo de formato sí, distinto. Es decir, porque como tú bien planteas, yo creo que lo importante en estos tiempos es establecer puentes, conversar y ciertamente estamos en un proceso de transformación, ¿no? En diversos sentidos y en este ámbito no es diferente. Así que ojalá podamos seguir conversando más adelante puesto, porque, sí. porque esto, como te digo, da para mucho. Así que, pero por ahora yo creo que estamos bien con este tiempo de conversación y lo retomamos en otro momento, Devanim. Sí, ningún problema. Yo ahí con toda la disposición, como digo, y tú somos buenos para agarrar el hilo y ya de repente ahí se nos ocurren otros invitados que también podemos Claro. meter a la sopa y seguir este proceso también. Yo creo que nos da la tecnología, que uno puede estar conectado a las 10 de la noche en Chile y Sí, 10 de la de la mañana en mañana en Japón. Japón, sí. Claro, y conversando estos temas y incitando a la conversación, porque también Exacto. yo creo que Chile recién hoy día empieza una transición que es de lo educativo, digamos, de la formación cívica, digamos. Ujú. Que hoy día recién Chile empieza la transición política real, digamos, en donde efectivamente la población, digamos, la gente de Chile, digamos, en su cotidianidad, empieza a tener acceso a información, empieza a reflexionar, empieza a compartir conocimiento, porque no es solamente tragar lo que hay en Internet, sino que es ver lo que hay, conversar, procesar, como tú dices, y sacar su propia versión del tema, sin que entrar en hegemonía de que esto es la verdad, lo que yo digo, porque soy yo que digo, sino que construir con un otro el mundo que viene. Así que yo ahí quedamos atentos Estupendo. a galar un hilo y seguir Estupendo. conversando. Hagámoslo. Y te Ya, agradezco muchísimo tu generosidad para poder haber compartido tus ideas, tu conocimiento y eso. Por ahora yo creo que estamos bien y nos veremos pronto. ya, pues, estupendo. Chao. Chao, chao.